Hay secretos que están enterrados por buenas razones. Verdades antiguas que fueron escondidas no para protegerlas, sino para protegernos de ellas. Mi abuelo solía decir que algunos conocimientos son peligrosos, que hay cosas que la humanidad dejó atrás cuando decidió evolucionar más allá de los dioses antiguos. Yo pensaba que eran solo historias, las divagaciones de un hombre viejo tratando de mantener vivas las tradiciones. Pero ahora sé que tenía razón. Ahora sé que hay cosas que nunca debieron ser descubiertas, y yo fui lo suficientemente tonto como para desenterrar una de ellas. Mi nombre es Diego Ramírez Huerta. Tengo 26 años y crecí en Mezcaltitán, Nayarit. Es un lugar único, una pequeña isla circular en medio de una laguna, con calles que se inundan durante la temporada de lluvias y se convierten en canales donde la gente se mueve en lancha. Es como una pequeña Venecia mexicana, aunque mucho más antigua y mucho más misteriosa. Desde niño escuché las leyendas sobre mi pueblo, que Mezcaltitán era el lugar mítico de Aztlán, la tierra de origen de los mexicas antes de que partieran en su larga migración para fundar Tenochtitlan. Los historiadores han debatido esto durante décadas. Algunos dicen que es solo coincidencia que la isla tenga una forma circular similar a las descripciones de Aztlán. Otros creen firmemente que este es el lugar donde todo comenzó. Estudié historia en la Universidad en Tepic, especializándome en culturas prehispánicas. Siempre me había fascinado la idea de que mi pueblo natal pudiera ser algo más que un pintoresco destino turístico. Quería probar la conexión con Aztlán. Quería ser el que finalmente resolviera el misterio. Después de graduarme, regresé a Mezcaltitán y empecé a investigar seriamente. Pasé meses en los archivos del pequeño museo local, hablando con los ancianos del pueblo, recopilando historias orales que se habían transmitido por generaciones, y encontré patrones, historias que se repetían con demasiada consistencia para ser simple folclore. Todos los ancianos hablaban de lugares prohibidos en la isla, lugares donde la gente no debía ir, especialmente durante ciertas fechas del año. Hablaban de un templo antiguo que supuestamente estaba enterrado bajo el pueblo, un templo donde los dioses aún dormían, esperando. Y hablaban de sacrificios que se habían realizado mucho después de que los españoles llegaran, sacrificios secretos para mantener a esos dioses dormidos. Mi abuelo, antes de fallecer hace 3 años, me había contado algo que nunca compartí con nadie. Me dijo que nuestra familia era parte de una línea de guardianes, personas que durante generaciones habían protegido el secreto de lo que realmente era Mezcaltitán. No es solo la cuna de los aztecas, me había dicho, sus ojos viejos llenos de una seriedad que nunca había visto antes. Es una puerta, y hay cosas del otro lado que no deben ser liberadas. En ese momento pensé que estaba senil, que la edad había nublado su mente. Pero mientras más investigaba, más empezaba a preguntarme si había algo de verdad en sus palabras. Todo cambió hace 2 meses, en septiembre. Habíamos tenido lluvias particularmente fuertes, y el nivel del agua en la laguna había subido más de lo normal. Algunos de los cimientos más antiguos del pueblo quedaron expuestos por la erosión, y un día, mientras caminaba por una de las calles menos transitadas cerca del borde de la isla, noté algo extraño. Una de las casas viejas, abandonada desde que yo podía recordar, tenía grietas nuevas en su base, y a través de esas grietas podía ver algo. Piedras talladas. No piedras normales que habían sido usadas como cimiento. Estas tenían símbolos grabados en ellas, símbolos que reconocí de mis estudios. Eran glifos aztecas, auténticos, antiguos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto podía ser evidencia real de la conexión con Aztlán. Si había estructuras prehispánicas enterradas bajo el pueblo moderno, podría probar definitivamente la teoría. Podría hacer historia. Esa noche, esperé hasta que el pueblo estuviera dormido. Mezcaltitán es pequeño, con menos de 1000 habitantes, y todos se conocen. No podía empezar una excavación sin que todo el mundo se enterara. Así que decidí hacer una investigación preliminar en secreto, solo para ver si valía la pena buscar financiamiento oficial para una excavación apropiada. Llevé una linterna, algunas herramientas básicas y mi cámara. La casa abandonada era fácil de entrar,
La puerta había estado sin cerrar durante años. El interior olía a humedad y abandono. Moho crecía en las paredes y el piso de madera estaba podrido en varios lugares. Me arrodillé junto a las grietas en el cimiento y empecé a remover cuidadosamente los escombros. Las piedras talladas eran más extensas de lo que había pensado. No era solo un pedazo reutilizado de alguna estructura antigua. Esto era parte de una pared completa. Una pared que continuaba hacia abajo, enterrada bajo décadas o tal vez siglos de construcción posterior. Trabajé durante horas, removiendo suficiente material para crear una abertura pequeña. Y entonces mi linterna iluminó algo que me dejó sin aliento. Detrás de las piedras talladas había un espacio vacío. Una cámara de algún tipo. Y en la pared del fondo de esa cámara podía ver un mural. Pinturas antiguas que representaban figuras que reconocí de los códices aztecas. Pero estas pinturas eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto en libros o museos. Eran más detalladas, más vívidas, y representaban algo que los códices oficiales nunca mostraban. Mostraban dioses, no las representaciones estilizadas que conocemos de Quetzalcóatl o Huitzilopochtli. Estas eran representaciones de algo más antiguo, algo que los aztecas habían conocido antes de sus dioses más famosos. Las figuras en el mural eran altas y delgadas, con proporciones casi humanas pero no del todo. Sus ojos eran demasiado grandes, sus manos tenían demasiados dedos, y todas estaban rodeadas de símbolos que no podía leer, glifos que no coincidían con ningún sistema de escritura azteca que conociera. En el centro del mural había una imagen particularmente perturbadora. Mostraba la isla de Mexcaltitán, o al menos algo con su forma circular característica. Pero en esta representación, la isla flotaba en el aire, suspendida sobre un abismo oscuro. Y de ese abismo, tentáculos o serpientes o algo intermedio se extendían hacia arriba, conectándose con la isla desde abajo. Debajo de esta imagen había texto. Glifos que sí podía leer, aunque con dificultad. Decían algo sobre el lugar donde los que esperan descansan, y la puerta que no debe abrirse, y el precio de despertar a los antiguos. Tomé docenas de fotos, documentando todo desde cada ángulo. Esta era un descubrimiento increíble, pero también había algo en esas imágenes que me hacía sentir incómodo. Algo en la forma en que las figuras altas parecían estar mirando directamente hacia mí, a través de los siglos. Como si supieran que eventualmente alguien vendría a encontrarlas. Cuando finalmente salí de la casa abandonada, el sol estaba empezando a salir. Había pasado toda la noche en esa cámara oculta. Regresé a mi casa, que compartía con mi madre y mi hermana menor, tratando de actuar normal, aunque mi mente estaba corriendo con las implicaciones de lo que había encontrado. Pasé los días siguientes estudiando las fotos, tratando de traducir más de los glifos, buscando en libros y recursos en línea cualquier referencia a símbolos similares. Y encontré algo. En un texto oscuro sobre mitología azteca preclásica, había una mención breve a los que vinieron antes, seres que supuestamente habían enseñado a los primeros aztecas sus rituales y conocimientos. Pero estos seres no eran benevolentes como Quetzalcóatl. Eran algo más oscuro, algo que exigía tributo constante para permanecer dormido. El texto mencionaba que cuando los aztecas finalmente partieron de Aztlán, lo hicieron no solo en busca de una nueva tierra prometida, sino huyendo de algo, de una obligación que ya no querían cumplir, y dejaron atrás guardianes, personas cuyo trabajo era asegurarse de que los que esperan nunca despertaran. La línea de guardianes de mi abuelo. Las historias sobre sacrificios secretos. Todo empezaba a encajar de una forma que me hacía sentir cada vez más inquieto. Decidí que necesitaba compartir mi descubrimiento con alguien. Contacté a uno de mis profesores de la universidad, el doctor Salinas, un experto en culturas prehispánicas que siempre había apoyado mi interés en la conexión Aztlán-Mexcaltitán. Le envié algunas de las fotos menos perturbadoras y le pedí su opinión. Su respuesta llegó 2 días después. Estaba emocionado. Las piedras talladas y los glifos eran definitivamente auténticos, dijo.
Esto era evidencia significativa de ocupación prehispánica en el sitio. Quería venir a Mexcaltitán inmediatamente para ver el descubrimiento en persona y comenzar los procedimientos para una excavación oficial. Pero esa noche, recibí una visita inesperada. Don Esteban, el hombre más viejo del pueblo, alguien que había conocido a mi abuelo desde que ambos eran niños, apareció en mi puerta. Tenía una expresión seria que nunca había visto en su rostro normalmente amigable. Tu abuelo me hizo prometer que vigilaría, dijo sin preámbulos, que me aseguraría de que mantuvieras el camino de guardián si él no podía hacerlo. Y he estado observando. He visto que has estado yendo a la casa vieja. He visto las luces de tu lámpara en la noche. Sé lo que has encontrado. Es un descubrimiento arqueológico importante, dije, algo a la defensiva. Podría probar finalmente que Mexcaltitán es Aztlán. Don Esteban sacudió su cabeza lentamente. Mexcaltitán es Aztlán. Eso nunca fue realmente una pregunta para los que sabemos la verdad. Pero la razón por la que es Aztlán, la razón por la que este lugar es importante, no es algo que deba ser compartido con el mundo. Tu abuelo entendía esto. Esperaba que tú también lo entendieras. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué mantenerlo en secreto? El conocimiento histórico debería ser compartido, preservado, porque no es solo historia, dijo don Esteban, su voz bajando a un susurro. Es una advertencia, y es una prisión. Hay cosas enterradas bajo este pueblo que deben permanecer enterradas, no por respeto a los muertos o para proteger artefactos, sino para proteger a los vivos de lo que podría liberarse si los sellos son rotos. Eso suena como superstición, dije, aunque su tono serio me hacía dudar. Llámalo como quieras, respondió. Pero hay razones por las que ciertas tradiciones se han mantenido en este pueblo durante siglos. ¿Por qué hacemos ofrendas específicas en fechas específicas? ¿Por qué hay lugares donde no construimos? ¿Por qué no excavamos demasiado profundo? Todo es para mantener el equilibrio, para mantener dormidos a los que esperan. Los que esperan, repetí recordando las palabras del mural. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Don Esteban miró hacia la ventana, hacia la laguna oscura más allá. Eran los dioses de nuestros antepasados más antiguos, no los dioses aztecas que conoces de los libros. Estos son más viejos, de un tiempo antes de que los humanos realmente entendieran lo que era la humanidad, y no eran gentiles. Exigían tributo, sangre, almas, y a cambio, otorgaban poder, conocimiento, pero el precio era demasiado alto. Eventualmente, nuestros antepasados se rebelaron, los encerraron, los sellaron bajo la tierra con rituales y sacrificios, y luego huyeron, creando lo que conocemos como el Imperio Azteca, siempre tratando de olvidar lo que habían dejado atrás. Pero dejaron guardianes, dije, recordando las palabras de mi abuelo. Sí, familias que juraron mantener los sellos, realizar los rituales necesarios, asegurarse de que los que esperan nunca se despierten. Tu familia era una de ellas. Y ahora, al abrir esa cámara, al exponerla al aire y a la luz después de tantos siglos, has debilitado uno de los sellos. Sentí un escalofrío bajando por mi espalda. No hice nada excepto remover algunas piedras. Esas piedras eran parte del sello, dijo don Esteban. Cada parte de la estructura servía a un propósito. Y ahora que ha sido perturbado, cosas empezarán a pasar. Ya están pasando, si sabes qué buscar. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, mi escepticismo científico luchando contra un miedo creciente que no quería admitir. Sueños, dijo don Esteban. Sueños que no se sienten como sueños. Visiones de lugares que no deberían existir. Y agua. El agua se comportará de forma extraña, porque ellos están conectados con el agua. Es su elemento. Es cómo se mueven en este mundo cuando los sellos se debilitan. No le había contado a nadie sobre mis sueños. Desde la noche que pasé en la cámara oculta, había estado teniendo pesadillas. Sueños donde estaba flotando en agua oscura, rodeado por figuras altas y delgadas que me observaban con ojos demasiado grandes. Y en los sueños podía escucharlos hablando, no con palabras sino con pensamientos que se insertaban directamente en mi mente. Me decían que los liberara,
que rompiera los sellos, que los dejara caminar en el mundo otra vez. He tenido sueños, admití a regañadientes, pero son solo sueños, producto de estar obsesionado con el descubrimiento. Don Esteban me miró con compasión. Ojalá fuera así de simple. Pero los que esperan pueden alcanzar nuestras mentes cuando los sellos se debilitan. Y ahora te han marcado. Eres el que perturbó su prisión. Eres el que quieren usar para liberarse completamente. ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté, sintiendo pánico creciendo en mi pecho. ¿Cerrar la cámara? ¿Sellarla otra vez? Es más complicado que eso, dijo don Esteban. Necesitamos realizar el ritual de renovación. Es algo que normalmente hacemos cada 52 años, coincidiendo con el ciclo del calendario azteca. Pero con el sello perturbado, necesitamos hacerlo ahora. Y tú, como el que perturbó el sello y como descendiente de guardianes, debes participar. ¿Qué implica este ritual?, pregunté con cautela. Don Esteban dudó antes de responder. Requiere un sacrificio. No lo que estás pensando. Ya no hacemos eso. Pero requiere que alguien vaya a la cámara, que enfrente a los que esperan en su propio plano y que refuerce el sello desde adentro. Es peligroso. La persona que lo hace queda marcada permanentemente. Nunca vuelve a ser completamente la misma. Pero es la única forma de asegurar que los sellos se mantengan por otra generación. ¿Y quieres que yo haga esto?, dije, aunque ya sabía la respuesta. Tu abuelo lo hizo en su tiempo, dijo don Esteban. Tu bisabuelo antes que él. Es la responsabilidad de los guardianes. Y al perturbarse el sello anticipadamente, tú eres quien debe reparar el daño. No sabía qué creer. Parte de mí, la parte educada y racional, quería descartar todo esto como superstición elaborada. Pero otra parte, una parte más profunda y más antigua, sabía que había verdad en las palabras de don Esteban. Había sentido algo en esa cámara, algo observándome, esperando. Déjame pensarlo, dije finalmente. Dame unos días para procesar todo esto. Don Esteban asintió. No tienes mucho tiempo. Los sueños se harán más fuertes, y pronto, los que esperan comenzarán a manifestarse de formas más tangibles. El agua los obedece, y este es un pueblo rodeado de agua. Después de que don Esteban se fue, me quedé despierto el resto de la noche, mirando por la ventana hacia la laguna. El agua estaba inusualmente quieta, como un espejo negro reflejando las estrellas. Pero mientras miraba, empecé a ver movimiento. No olas normales. Algo se movía bajo la superficie, formas grandes deslizándose justo debajo del agua, demasiado grandes para ser peces, moviéndose con un propósito que se sentía inteligente. Y entonces, por un momento, una de las formas se acercó a la superficie, y vi lo que realmente era. O al menos, vi un destello de ello antes de que se sumergiera otra vez. Era una de las figuras del mural, alta, delgada, con demasiados dedos en sus manos, y sus ojos brillaban con un resplandor verde enfermizo bajo el agua. Los que esperan no estaban solo en mis sueños, estaban aquí, en el agua que rodeaba mi pueblo, y estaban esperando que les abriera completamente la puerta. Los días siguientes fueron una pesadilla despierto. El doctor Salinas llamó varias veces, ansioso por venir a examinar el sitio. Cada vez le di excusas, diciendo que necesitaba asegurar algunos permisos locales primero, que había complicaciones con el dueño de la propiedad. Pero la verdad era que no sabía qué hacer. Si dejaba que viniera, si permitía que esto se convirtiera en una excavación oficial, ¿qué pasaría? ¿Los sellos se romperían completamente? ¿Los que esperan serían liberados? Pero tampoco podía simplemente aceptar lo que don Esteban me había dicho sin más evidencia. Necesitaba entender mejor qué estaba pasando realmente. Así que empecé a investigar más profundamente la historia de mi familia. Mi madre tenía cajas viejas de pertenencias de mi abuelo guardadas en el ático. Pasé horas revisándolas, buscando cualquier cosa que pudiera explicar su papel como guardián. Y encontré un diario, un cuaderno grueso con páginas amarillentas, escrito en la letra cuidadosa de mi abuelo. Las primeras entradas eran mundanas, detalles sobre su vida diaria, pensamientos sobre el pueblo y su familia.
Pero a medida que leía más adelante, los temas se volvían más oscuros. Había entradas sobre los rituales que debía realizar, sobre las fechas específicas cuando los sellos necesitaban ser reforzados, sobre los signos que indicaban que los que esperan estaban inquietos, y había una entrada escrita 10 años antes de su fallecimiento que me heló la sangre. Describía el ritual de renovación que don Esteban había mencionado. Mi abuelo lo había realizado, entrando a una cámara profunda bajo el pueblo, enfrentando visiones terribles, haciendo promesas que lo atarían al lugar para siempre. Los vi hoy, había escrito. No como apariciones distantes, sino cara a cara. Son más terribles de lo que las pinturas sugieren. Sus formas cambian constantemente, como si no pudieran decidir qué apariencia tomar. Y sus voces. No son voces reales, sino pensamientos que perforan tu mente como agujas. Me dijeron que los sellos no durarán para siempre, que eventualmente, en una generación o 2 o 10, se debilitarán lo suficiente como para que puedan escapar. Y cuando lo hagan, el mundo recordará por qué nuestros antepasados los temían tanto. Pregunté qué querían realmente. ¿Por qué permanecen aquí esperando? Me mostraron visiones de un tiempo antes de los humanos, cuando ellos caminaban libremente por la tierra. Había otros seres entonces, otros dioses, y hubo una guerra. Los que esperan perdieron esa guerra. Fueron sellados, no solo en Mezcaltitán, sino en muchos lugares alrededor del mundo. Pero los sellos son mantenidos por voluntad humana, por rituales humanos. Y si los humanos olvidan, si los rituales se detienen, los sellos fallan. Me hicieron una oferta. Dijeron que podrían otorgarme poder, conocimiento más allá de la comprensión humana, vida más larga. Todo lo que tenía que hacer era debilitar los sellos, dejar que un poco de su influencia se filtrara al mundo. Rechacé, por supuesto. Pero la tentación fue fuerte, y me preocupa que las futuras generaciones de guardianes puedan no tener la fuerza para resistir. La última línea de esa entrada decía: le he enseñado a Diego todo lo que puedo sobre nuestra historia y tradiciones, pero no le he contado sobre los que esperan. Es demasiado joven, demasiado escéptico. Tal vez eso es bueno. Tal vez la próxima generación encontrará una forma de terminar esto que nosotros no pudimos, o tal vez será la generación que finalmente falle. Cerré el diario con manos temblorosas. Mi abuelo sabía que yo podría ser el que fallaría, el que dejaría que los que esperan escaparan, y sin embargo, no me había preparado adecuadamente. Porque esa noche tuve el sueño más intenso hasta ahora. No estaba flotando en agua esta vez. Estaba parado en la cámara que había descubierto, pero era mucho más grande. Se extendía en todas direcciones, con paredes cubiertas de murales que se movían, las figuras pintadas cambiando de posición mientras yo miraba, y había alguien más ahí. Una de las figuras altas y delgadas parada en el centro de la cámara, pero esta vez podía verla claramente. Su piel era gris y suave como la de un delfín. Sus ojos eran enormes y completamente negros, sin blanco visible. Tenía 6 dedos en cada mano, y cuando se movía, lo hacía con una gracia fluida que no era completamente natural. «Hijo de guardianes», dijo, aunque sus labios no se movían. Las palabras simplemente aparecían en mi mente. Finalmente nos encontramos cara a cara. Has estado evitándonos, tratando de decidir qué hacer con el conocimiento que has ganado. ¿Quién eres?, pregunté en el sueño, mi voz resonando extrañamente en el espacio. ¿Qué eres? Tenemos muchos nombres, respondió la criatura. Tus antepasados nos llamaban los antiguos, los que caminan en agua, los señores de las profundidades, pero los nombres no importan. Lo que importa es que hemos estado esperando tanto tiempo, encerrados en esta prisión mientras generaciones de humanos viven y mueren arriba de nosotros. ¿Sabes qué se siente estar atrapado por siglos, consciente pero incapaz de moverse, de actuar, de existir plenamente? Si son tan poderosos, dije, ¿por qué no simplemente rompen los sellos ustedes mismos? La criatura hizo un sonido que podría haber sido risa. Los sellos fueron hechos con nuestro propio poder. Voltea contra nosotros por tus antepasados que aprendieron secretos que no deberían haber conocido.
solo pueden ser rotos desde afuera, por alguien de voluntad libre, por alguien que elige liberarnos. ¿Y por qué haría yo eso?, pregunté. Ustedes exigían sacrificios, causaban sufrimiento, por eso fueron sellados. Esa es la historia que te han contado, dijo la criatura. Pero no es la verdad completa. Sí, exigíamos tributo, pero a cambio, otorgábamos mucho. Los primeros humanos de Aztlán eran poderosos bajo nuestra guía. Tenían conocimiento que se perdió cuando nos sellaron. Podían hacer cosas que ahora considerarías magia. Podían viajar entre mundos, hablar con el agua y la tierra, vivir mucho más tiempo de lo que los humanos viven ahora. Todo eso fue construido sobre sufrimiento, dije. Sobre vidas tomadas. ¿Y el mundo moderno no está construido sobre sufrimiento?, respondió la criatura. Miras a tus antepasados con horror por sus sacrificios, pero tu propio tiempo ve millones sufrir en guerras, pobreza, enfermedad. Al menos bajo nosotros, el sufrimiento tenía propósito. Alimentaba algo mayor. Creaba poder que beneficiaba a toda la comunidad. Estás tratando de manipularme, dije, de convencerme de que te libere. Estoy ofreciéndote una elección, dijo la criatura. Puedes mantener los sellos. Puedes realizar el ritual como Don Esteban te pide, y estarás atado a Mezcaltitán por el resto de tu vida, realizando rituales sin fin, viviendo con el peso de saber que si fallas, si olvidas, si te cansas, entonces liberarás algo terrible. O puedes liberarnos ahora, con condiciones. Podemos hacer un pacto. Te otorgamos conocimiento, poder, la capacidad de alcanzar las alturas académicas que siempre has deseado, y a cambio nos permites caminar el mundo otra vez, solo en lugares de agua, solo donde somos invitados, sin el tributo sangriento de antes. ¿Y debería confiar en que cumplirás ese pacto?, pregunté. Los pactos con nosotros son vinculantes, dijo la criatura. Más que cualquier promesa humana. Están escritos en la estructura misma de la realidad. Si acordamos términos, ambos estamos obligados a cumplirlos. Esta es una de las razones por las que los sellos nos mantienen, porque fueron hechos como un pacto, uno que aceptamos bajo coacción. Necesito pensar en esto, dije, aunque parte de mí ya sentía la tentación. La oferta era seductora, conocimiento, poder, la oportunidad de hacer historia real, no solo documentarla. No tienes mucho tiempo, dijo la criatura. Los sellos continúan debilitándose, y hay otros en tu pueblo que saben esto. Pronto vendrán a forzarte a realizar el ritual de renovación. Si esperas demasiado, la elección será tomada por ti. Desperté sudando, mi corazón acelerado. La luz del amanecer entraba por mi ventana, y podía escuchar algo afuera. Voces. Muchas voces. Me levanté y miré por la ventana. Había un grupo de personas reunidas en la calle frente a mi casa. Reconocí a don Esteban y a varios otros ancianos del pueblo. Todos me miraban con expresiones serias. Bajé las escaleras y salí a enfrentarlos. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque tenía una sensación de hundimiento en mi estómago. El agua se está comportando de forma extraña, dijo don Esteban. Anoche, el nivel de la laguna subió 3 metros en cuestión de minutos. Luego bajó otra vez. Y hay cosas moviéndose en ella, cosas que la gente ha visto. Los que esperan están inquietos. Los sellos están fallando más rápido de lo que pensábamos. Necesitamos hacer el ritual hoy. Ahora. No estoy listo, dije. No entiendo completamente qué implica. No hay más tiempo para preparación, dijo una mujer mayor que reconocí como doña Carmen, otra de las familias guardianas. O realizas el ritual ahora, o encontramos a alguien más que lo haga. Pero debe ser alguien de sangre guardiana. Y tú eres el único de la edad y fuerza apropiadas. ¿Y si no quiero?, pregunté, sintiendo mi independencia resistiéndose a ser forzada. Los rostros del grupo se endurecieron. Entonces te obligaremos, dijo don Esteban, y no había calidez en su voz ahora. Esto es demasiado importante para permitir que la indecisión de una persona ponga en peligro a todos. Tu abuelo entendía esto. Esperaba que tú también lo hicieras. Vi que varios de los hombres más jóvenes en el grupo llevaban machetes, supuestamente para trabajo en los campos.
pero sus posturas sugerían que estaban preparados para usarlos si era necesario. Me habían rodeado. No había escapatoria. Está bien, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Haré el ritual, pero necesito saber exactamente qué debo hacer. Don Esteban pareció aliviarse. Vendrás con nosotros a la cámara que descubriste, pero no nos detendremos ahí. Hay una entrada más profunda, una que tu abuelo usó. Bajarás a la cámara interior, donde los que esperan están más cerca de nuestro mundo. Y ahí, realizarás el ritual de renovación. Se te darán las palabras que debes decir. El ritual requiere sangre, tu propia sangre, pero solo un poco, y requiere voluntad. Debes querer que los sellos se mantengan. Debes rechazar cualquier oferta o tentación que los que esperan presenten. Pensé en la criatura de mi sueño, en su oferta de conocimiento y poder. ¿Sería capaz de rechazarlo cuando lo ofrecieran cara a cara, en un contexto más real que un sueño? No tuve opción excepto descubrirlo. El grupo me escoltó a través del pueblo hacia la casa abandonada. El sol estaba completamente arriba ahora, y vi a otros residentes observando desde sus ventanas, sus rostros preocupados pero sin hacer nada para intervenir. Todos sabían lo que estaba pasando. Todos habían acordado que esto era necesario. Entramos a la casa y don Esteban me guió hacia el agujero que había creado en el cimiento. Pero en lugar de solo mirar la cámara pequeña que había encontrado antes, empezó a remover más piedras, revelando una abertura más grande. Una abertura que llevaba hacia abajo, hacia túneles que descendían profundo bajo la isla. Tu abuelo selló esta entrada después de su último ritual, explicó don Esteban. Pero con los sellos debilitándose, la abertura se ha revelado otra vez. Es el camino a la cámara interior. Una vez que entres, no podrás regresar hasta que el ritual esté completo, o hasta que los sellos fallen completamente. Me dio una vela larga y una navaja pequeña. La vela te dará luz. La navaja es para el sacrificio de sangre. Cuando llegues a la cámara interior, encontrarás un altar. Corta tu palma y deja que la sangre caiga sobre el altar mientras recitas las palabras que te he enseñado. Y no importa qué veas, qué escuches, qué te ofrezcan, debes completar el ritual. Me enseñó las palabras, una oración antigua en náhuatl que hablaba de sellar puertas, de atar a los antiguos, de mantener separados los mundos. Las repetí hasta que las memorizó. ¿Y si fallo?, pregunté. ¿Si no puedo completar el ritual? Don Esteban no respondió, pero la expresión en su rostro lo dijo todo. Si fallaba, no habría segunda oportunidad. Los sellos se romperían, y los que esperan caminarían el mundo otra vez. Encendí la vela y empecé a descender por el túnel. Era estrecho y húmedo. Las paredes rezumaban agua. Podía escuchar sonidos más adelante, como agua moviéndose, como respiración profunda, como susurros en idiomas que no conocía. El túnel descendía en espiral, girando más y más profundo bajo la isla. Perdí la noción de cuánto tiempo había estado caminando. La vela seguía ardiendo, nunca pareciendo acortarse, lo cual debería haber sido mi primera pista de que había entrado en un espacio donde las reglas normales no aplicaban completamente. Finalmente, el túnel se abrió a una cámara enorme. Era circular, con paredes cubiertas de murales similares a los que había visto antes pero más elaborados. Y en el centro de la cámara había un altar de piedra, manchado con lo que podría haber sido sangre antigua, o simplemente minerales oxidados. Pero no estaba solo en la cámara. Habían figuras paradas alrededor del altar, las mismas figuras altas y delgadas de mis sueños y de los murales. Los que esperan, y había muchos más de lo que había imaginado. Docenas de ellos, tal vez cientos, retrocediendo hacia las sombras que mi vela no podía alcanzar. Hijo de guardianes, dijeron todos al mismo tiempo, sus voces no vocales llenando mi mente. ¿Has venido a renovar nuestra prisión, o has venido a liberarnos? ¿Cuál será? Caminé hacia el altar tratando de ignorarlos, enfocándome en el ritual que debía realizar. Coloqué la vela sobre el altar y tomé la navaja. Mis manos temblaban. Piénsalo cuidadosamente, dijo la voz de la criatura de mis sueños saliendo de las sombras.
Este ritual te atará a este lugar para siempre. Nunca podrás irte realmente. Tu vida académica, tus sueños, todo terminará. Estarás como tu abuelo, un guardián hasta que mueras, luego pasando la carga a la siguiente generación. ¿Es eso lo que quieres? No tengo elección, dije aunque mi voz no sonó convincente ni para mí mismo. Siempre hay elección, dijo la criatura. Puedes liberarnos, puedes hacer el pacto que ofrecimos, conocimiento sin límites, poder para cambiar el mundo, y libertad. No estarás atado a Mexcaltitán. Podrás viajar, estudiar, alcanzar las alturas que mereces. Miré la navaja en mi mano. Luego miré a las figuras rodeándome, y me di cuenta de algo. Mi abuelo había estado en este mismo lugar, había enfrentado esta misma elección, y había elegido el ritual de renovación, atándose a una vida de servicio y secretos. ¿Por qué? ¿Solo por deber? ¿Por tradición? ¿O tal vez porque sabía algo que yo todavía no entendía? Muéstrame, dije de repente. Si te libero, muéstrame exactamente qué pasará. No promesas vagas, muéstrame la verdad. Las figuras se quedaron quietas por un momento. Luego la que había hablado asintió. Muy bien, te mostraremos. El mundo alrededor de mí cambió. Ya no estaba en la cámara. Estaba parado en Mexcaltitán, pero era diferente. El agua de la laguna había subido, inundando las calles permanentemente. Y en el agua nadaban figuras, los que esperan, moviéndose libremente entre las casas. Las personas del pueblo también estaban ahí, pero cambiadas. Sus ojos tenían ese brillo dorado, se movían de forma diferente, más fluida, menos humana, y podía sentir su dolor. No estaban poseídos exactamente, estaban siendo usados. Sus cuerpos hospedaban a los antiguos, compartiendo espacio, pero perdiendo pedazos de sí mismos con cada día que pasaba. La visión cambió. Vi otras ciudades costeras, Mazatlán, Acapulco, Cancún, todas inundadas, todas habitadas por estas figuras y por humanos transformados. La transformación se extendía como una enfermedad, saltando de persona a través del contacto con agua que los antiguos habían tocado, y vi más atrás en el tiempo. Vi por qué los antiguos habían sido sellados. No solo habían exigido sacrificios, habían estado transformando lentamente a toda la humanidad, convirtiéndonos en algo más parecido a ellos. Habrían borrado lo que significa ser humano, reemplazándolo con algo híbrido, algo que los servía mejor. Nuestros antepasados se habían rebelado no por crueldad, sino por supervivencia, por preservar la humanidad misma. La visión terminó. Estaba de vuelta en la cámara, las figuras observándome, esperando mi decisión. Eso no es libertad, dije. Eso es extinción, la extinción de los humanos como somos. Es evolución, respondió la criatura. Es trascendencia. ¿Por qué aferrarse a una forma limitada cuando podrían ser más? Porque nos gusta quienes somos, dije, sorprendido por la certeza en mi voz. Con todas nuestras limitaciones y defectos, esto es lo que significa ser humano, y vale la pena protegerlo. Presioné la navaja contra mi palma y corté. La sangre fluyó, cayendo sobre el altar, y empecé a recitar las palabras que don Esteban me había enseñado, las palabras de sellado, de atadura, de separación entre mundos. Las figuras gritaron, no con voces reales, sino con olas de ira que golpearon mi mente como martillos. Se abalanzaron hacia mí, sus manos de dedos largos alcanzando, pero no podían tocarme. El ritual había creado una barrera, débil, pero presente. Seguí recitando, mi voz haciéndose más fuerte. La sangre seguía cayendo sobre el altar, y con cada gota podía sentir los sellos reforzándose, las grietas reparándose, las puertas cerrándose. «No os arrepentirás de esto», gritó la criatura en mi mente. «Tu abuelo nos selló por 52 años. Tú nos has sellado por mucho menos tiempo, porque dudaste, porque consideraste nuestra oferta. Los sellos son más débiles ahora. En 20 años, tal vez menos, alguien más estará parado donde estás tú. Y tal vez ellos elegirán diferente, pero completé el ritual de todos modos.
Hablé las palabras finales y sentí algo cambiar en el mundo. Los sellos estaban renovados, no tan fuertes como habían sido, pero suficientes. Por ahora, las figuras se desvanecieron, retrocediendo hacia las profundidades que estaban más allá de mi visión, y me quedé solo en la cámara, con solo mi vela parpadeante y mi mano sangrante. Envolví mi mano en un pedazo de mi camisa y empecé el largo ascenso de regreso a la superficie. Cuando finalmente emergí de la casa abandonada, el sol estaba comenzando a ponerse. Había estado abajo todo el día. Don Esteban y los otros todavía esperaban. Vieron mi mano envuelta en sangre, vieron la expresión en mi rostro y asintieron. «Se hizo», dijo don Esteban. «Los sellos están renovados, pero no por mucho tiempo», dije mi voz ronca. «Las cosas que me mostraron, los sellos son más débiles que antes y seguirán debilitándose con cada renovación». «Lo sabemos», dijo doña Carmen tristemente. «Es la naturaleza de tales cosas. Eventualmente, tal vez en nuestra generación o tal vez en una futura, los sellos fallarán completamente y los que esperan caminarán el mundo otra vez. Todo lo que podemos hacer es retrasar ese día tanto como sea posible. Darle a la humanidad más tiempo». «¿Tiempo para qué?», pregunté. «¿Para prepararse para encontrar otra solución?» «Tal vez», dijo don Esteban. «O tal vez solo tiempo para vivir, para disfrutar del mundo tal como es antes de que cambie para siempre». Regresé a mi casa esa noche, exhausto hasta los huesos. Mi madre me miró con ojos conocedores. «Te ves como se veía tu abuelo después de sus rituales», dijo en voz baja. «Ahora entiendes, ¿verdad? ¿Por qué nunca podía hablar realmente sobre ello? ¿Por qué parecía estar cargando un peso que nadie más podía ver?» Asentí. Entendía. Y sabía que ahora yo cargaría ese mismo peso. Llamé al doctor Salinas al día siguiente y le dije que había cometido un error, que lo que pensé que era un descubrimiento significativo resultó ser solo piedras reutilizadas de alguna estructura posterior, que no valía la pena una excavación después de todo. Podía escuchar la decepción en su voz, pero aceptó mi evaluación. Sellé la entrada a la cámara, mezclando concreto yo mismo, asegurándome de que estuviera completamente bloqueada. Y luego pinté sobre ella, haciéndola parecer solo otra parte del cimiento viejo de la casa abandonada. El agua en la laguna volvió a su comportamiento normal. Los residentes del pueblo dejaron de reportar cosas extrañas moviéndose bajo la superficie. La vida en Mezcaltitán continuó como siempre había sido, pacífica y pintoresca en la superficie, mientras ocultaba secretos antiguos debajo. Pero yo nunca seré el mismo. Los sueños continúan, aunque menos frecuentes ahora, y a veces cuando estoy cerca del agua todavía puedo sentirlos. Los que esperan, pacientes, sabiendo que el tiempo está de su lado, que los sellos seguirán debilitándose, que eventualmente en 20 años o 50 o 100, alguien estará parado donde yo estuve, y tal vez esa persona no elegirá como yo elegí. Don Esteban me está entrenando ahora en todos los rituales menores, las ofrendas que deben hacerse en fechas específicas, las palabras que deben ser dichas, las tradiciones que mantienen los sellos fuertes entre las renovaciones mayores, y eventualmente tendré que enseñar todo esto a la siguiente generación. Mi sobrino tiene 5 años ahora. Es un niño brillante, curioso sobre todo. Cuando crezca tendré que decidir cuándo contarle la verdad, cuándo revelar que nuestra familia no solo es de Mezcaltitán. Somos guardianes de un secreto que podría destruir el mundo tal como lo conocemos, y viviré con el conocimiento de que fallé de cierta manera, que debí haber sido más fuerte durante el ritual, que los sellos que renové no son tan fuertes como deberían ser porque dudé, porque consideré la oferta de los antiguos aunque fuera por un momento. Mezcaltitán es Aztlán, eso es cierto, pero no de la forma en que los historiadores piensan. No es solo el lugar de origen de los aztecas, es el lugar donde la humanidad eligió su propio camino, rechazando a los dioses antiguos que habrían transformado todo lo que somos. Es el lugar donde se libró una batalla que la mayoría nunca conocerá. Y es el lugar donde esa batalla continúa, en secreto, con cada generación de guardianes.
He decidido no tener hijos. No pasaré esta carga a mi propia descendencia. Dejaré que la responsabilidad pase a las otras familias guardianas cuando llegue mi tiempo. Es cobarde, tal vez. Pero he visto lo que mi abuelo sacrificó. He sentido el peso que ahora cargo, y sé que algún día los sellos fallarán. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuántos rituales realicemos. Los que esperan son pacientes. Tienen todo el tiempo del mundo. Y nosotros somos solo humanos, con vidas cortas y memorias más cortas. Algún día Mexcaltitán volverá a ser lo que fue una vez. No una isla pintoresca, sino una puerta. Y a través de esa puerta, cosas antiguas y terribles volverán a caminar el mundo, transformando, consumiendo, reescribiendo lo que significa ser humano. Y cuando ese día llegue, solo puedo esperar que la humanidad sea más fuerte, más preparada, más capaz de resistir de lo que fuimos cuando lo sellamos por primera vez. Pero en mi corazón, sé la verdad. Estamos viviendo en tiempo prestado. Cada día que pasa sin que los sellos fallen es un regalo. Y ese regalo se hará más pequeño con cada generación hasta que finalmente, inevitablemente, se acabe. Los que esperan son pacientes. Y el agua, su elemento, rodea todo. Cubre la mayoría del planeta. Y cuando finalmente sean liberados, no solo Mexcaltitán caerá. Será cada costa, cada ciudad junto al agua, cada lugar donde los humanos se han congregado cerca de los océanos y lagos y ríos. Este es mi legado ahora. Guardián de una puerta que sé que eventualmente se abrirá. Protector de un secreto que algún día será revelado. Y mientras tanto, vivo mi vida en Mexcaltitán, sonriendo a los turistas, fotografiando las calles inundadas durante la temporada de lluvias, fingiendo que todo es normal, pero por las noches miro el agua. Y sé que ellos están ahí abajo, esperando, siempre esperando. Y no hay esperanza real de que los sellos se mantengan para siempre. Solo hay el esfuerzo de mantenerlos un día más, un año más, una generación más, hasta que finalmente inevitablemente fallen.